Bien, entonces decíamos que nuestro semestre va todo orientado al método de las fuerzas, las flexibilidades y que para la aplicación del método, de lo que la idea es que se entiendan bien los fundamentos sobre los cuales estamos trabajando. Realmente entender esos fundamentos nos abre puertas para aclarar muchas cosas de cualquier método en realidad. Entonces, lo primero es que el método se basa en el equilibrio en términos de trabajo y energía. Y bueno, es el equilibrio justamente en trabajo realizado por las fuerzas externas que se compensa con el trabajo realizado con fuerzas internas. Tenemos un perro de serenata por aquí, si es por mi casa. Dice, por otro lado, el método se apoya en la superposición de sistemas isostáticos sometidos uno a las fuerzas externas reales y otro a unas fuerzas o desplazamientos virtuales. Eso es lo que vamos a dilucidar hoy, cómo es que es ese asunto de trabajo virtual propiamente dicho, ¿no? De tal manera que su combinación lineal sea compatible con las condiciones de borde de nuestro ejercicio. Digamos, lo que está aquí de fondo es que digamos, nuestro trabajo normal, clásico, es sobre estructuras hiperestáticas. Pero entonces, con todo lo que vimos en las clases anteriores, la idea es que ya sabemos distinguir entre isostáticas e hiperestáticas y poder, en dado caso, una estructura hiperestática, representarla como una isostática más unas fuerzas que compensen las restricciones que quitamos al reducir el número de restricciones justamente o de vínculos, sean externos o internos, ya pasa a ser una estructura isostática que podemos resolver con nuestros métodos de estática de sumatoria de momentos, de fuerzas verticales y horizontales y determinar todas nuestras reacciones, ¿no? Luego, justamente vamos a hacer con una superposición de resolución de modelos isostáticos, una, vamos a tener un planteamiento de ecuaciones o sistemas de ecuaciones en el cual vamos a resolver nuestras, digamos, incógnitas, por decirlo así, de manera tal de que hagamos compatibles justamente esas condiciones de borde reales. Por decir algo, si quitamos una posibilidad, consideramos redundante una restricción de desplazamiento horizontal y lo cambiamos por una fuerza, vamos a determinar entonces cuál es la fuerza justamente necesaria para que ese desplazamiento horizontal se mantenga siendo cero, como lo señala la restricción de nuestro caso real, ¿no? Entonces, como decía, aquí en resumen, este punto dice, la condición del método implica poder identificar modelos isostáticos para los cuales ya tienen eh, las habilidades aprendidas, amén. Bueno, uno básico con cargas reales y otros con las restricciones esas adicionales que convertimos ahora en fuerza. Bueno, y le dejo esto, superponerlos hasta completar el sistema real original, ¿no? Digamos, en términos de conocimiento, nuestro planteamiento digamos, se resume acá, tener las técnicas y destreza para identificar modelos isostáticos, identificar restricciones redundantes en el caso de la hiperestaticidad, plantear los sistemas correspondientes a cada redundante, eso lo vamos a empezar a ver al final de la clase de hoy. Eh, Hoy vamos a ver esto de la técnica y destreza para resolver la estática en términos de trabajo, como trabajo real y trabajo virtual, y calcular desplazamientos virtuales. Todo esto que acabo de mencionar ahorita lo vamos a ver en la clase de hoy digamos, para un caso simple. Y la semana que viene ya lo veremos con un caso un poquito más complejo. Y los subsiguientes días, hasta el examen, seguiremos ahondando en esos temas con condiciones de borde un poquito más complejas cada vez. Pero a final de cuentas, vamos a seguir trabajando con isostaticidad de momento para irnos hacia el cálculo justamente de desplazamientos. Y luego de eso ya pasaremos después del primer parcial, ya pasaremos a la hiperestaticidad
con planteamiento de ecuaciones de compatibilidad y calcular esa. Aquí poníamos incógnita. En general, la literatura hace referencia a a las estructuras en sistemas, se me fue la palabra, indeterminados. ¿Ok? La indeterminación justamente viene dado por esa hiperestaticidad. Bien, dicho esto, vamos a lo que es el tema de trabajo virtual. ¿Ok? Hablemos de sistemas, desplazamiento de sistemas isostáticos y vamos a hablar de modelos, de lo que serían los modelos primarios y posteriormente lo que sepamos ya de qué se trata la virtualidad. Entonces empezaremos a trabajar con los sistemas complementarios. Este dibujito realmente vamos a ver en la próxima lámina a qué se refiere, pero en la que sigue a esta próxima. Ustedes ya han trabajado con Castigliano, entonces conocen a final de cuentas lo que tiene que ver con energía también allí. Y en términos generales, lo que quiero decirles en esta lámina es que vamos a estar trabajando con conservación de energía o en este caso, digamos, de trabajo realizado. ¿Sí? Entonces, en la literatura va a conseguir dibujos en lo que les tienen como literatura en módulo 7, van a conseguir creo que todas estas gráficas en donde se ven cuestiones, digamos, elementos trabajando acá a flexión. Aquí hay ya un pequeño sistema trabajando también, las columnas están aquí a flexión. Aquí hay un modelo donde realmente lo que, si bien no sé si lo logra identificar, digámoslo así, pero aquí el elemento que está soportando a nuestra masa, que a su vez está sometida a un desplazamiento que tiene que ver lógicamente con alguna fuerza, está tratando de separarse aquí de la pared, según se indica aquí el desplazamiento. Entonces esto que está por este lado, que habla de un resorte con una K y esto sería lo que llamamos un amortiguador con la letra C. O sea, la K es un coeficiente que identifica la rigidez de nuestro resorte y esta C tiene que ver, es el coeficiente de amortiguamiento de un amortiguador justamente. Y bueno, esto se pudiera entenderse como un modelo horizontal, pero como de una deformación axial referida aquí al resorte, ¿no? En todo caso, fíjense que viéndolo justamente en ese orden, ¿no? Si yo forzo un desplazamiento de nuestra masa, y lo llego a estabilizar en un punto de equilibrio, la fuerza habrá hecho un trabajo sobre la masa al desplazarlo y a su vez el resorte se habrá estirado y tendrá una fuerza que equivaldrá, dará equilibrio, digamos, se verá compensando a la fuerza que haya sido necesaria para desplazar a este bloque hasta ese punto X que lo hayamos llevado, ¿no? Bajo una condición de esa, si soltamos, eliminamos la fuerza, el resorte va a ejercer, a quedar en el sistema fuera de equilibrio y va a retornar a su posición inicial. Parecido ocurre a un pórtico como este. Si hay una condición de sismo y se desplaza digamos, la masa que está aquí concentrada, se desplaza para un lado, al suprimir la condición que forzó ese desplazamiento, ella va a tratar de retornar a su posición original. ¿Ok? Y de hecho, bueno, vamos a venir por este lado. En este caso, si tenemos una viga aquí en volado que le colocamos una carga en su extremo y provoca esa flexión, bueno, habrá un desplazamiento, digamos, proporcional también a la carga que está produciendo esa deflexión justamente, ¿no? Esta gráfica que tenemos aquí, perdón, anterior, esta gráfica que tenemos aquí, lo que está representando es justamente deformaciones contra fuerzas, ¿no? Y lo que está, la línea recta, lo que nos está representando es que hay un comportamiento lineal elástico. La idea es que en lo que aplicamos una fuerza hay una deformación, si aumentamos más la fuerza, la deformación aumenta proporcionalmente y si la rebajamos, se va recuperando su forma original, todo sobre una línea recta.
Ese coeficiente justamente es el K que se ve en este resorte. Y en nuestro caso pues, se puede entender como la rigidez de una viga o de una columna. Y esta condición aplica tanto para digamos, lo que es axial, que es mucho más fácil de visualizarlo, como para condiciones de flexión, ¿no? En un resorte podemos tener una carga aplicada y, o sea, si no está la carga, tendremos una longitud inicial, o sea, en lo que apliquemos la carga tendremos una longitud final y una deformación asociada allí. La deformación esa es un trabajo que realiza la carga y digamos que cuando se consigue el equilibrio, esa, esa fuerza sigue estando aplicada, sin embargo, está compensada por la resistencia que le genera el resorte. Voy a mencionarles un par de cosas acá con estos modelos de lo que dice aquí figura uno del pórtico y de la masa que está acá, que ambas tienen un, un amortiguador. Fíjense, yo les mencioné, si deslizamos esto hacia la derecha y lo mantenemos hasta el punto que esté en equilibrio, bueno, el resorte es el que va a estar forzado de alguna manera, ¿no? Y digamos que es el que va a estar dando la energía interna que compensa digamos, hay energía interna aquí que está compensando al trabajo que realizó esta carga externa, ¿no? Ahora les decía que si soltamos violentamente, eliminamos la fuerza que está provocando ese desplazamiento, la tendencia realmente va a ser a que esta masa retorne y empiece a haber un movimiento como de vaivén. Quizás aquí en el pórtico sea más fácil visualizarlo, ¿no? Si desplazamos el pórtico a la derecha, como está ahorita, y quitamos la fuerza que provocó ese desplazamiento, es muy intuitivo que efectivamente él va a empezar a pendular, ¿no? Ese, ese trabajo de penduleo no lo vamos a manejar nosotros acá porque, digamos, eso corresponde a dinámica realmente, ¿no? Pero sí quería mostrarles hacia dónde van a ir después en otras materias cuando vean justamente el tema de dinámica y de sismicidad. Ese movimiento, digamos, hay tres aspectos, digamos, que están realmente imbuidos aquí en estas figuras uno y 2, ¿no? Por una parte, la deformación original, digamos que genera, quizás se ve mejor en el carrito, esa deformación original genera una fuerza aquí en el resorte, que al quitar esta va a provocar justamente ese retroceso y ese penduleo allí, ¿no? Eh, la fuerza que va a estar concentrada en el resorte depende de esa deformación inicial que tenga aquí, o de la deformación, mejor dicho, fuera de su centro de su punto de equilibrio. Digamos, imagínense ahorita sin fuerza y que esta fuese la condición de equilibrio, ¿no? Si nosotros desplazamos nuestro bloque hasta acá, ¿ok? Este, y luego lo soltamos, va a estar moviéndose de esta posición de roja a esta posición azul, digamos. Que va a estar en ese desplazamiento en torno a su posición de equilibrio aquí en cero, ¿no? Entonces fíjense que cuando él está justamente pasando por la posición de equilibrio, el resorte no va a estar estirado ni comprimido, va a estar en su posición neutra, ¿no? Entonces el resorte ya ahí no va a estar imprimiendo fuerzas aquí al sistema. Entonces fíjense que las fuerzas que están aplicando sobre la masa, en el caso del resorte, está dependiendo es de la posición en que está la masa, en este caso que está acá, ¿no? Entonces, digamos que en términos de fuerza, tenemos una proporcionalidad entre el resorte o la constante del resorte, vamos a decir, entre el resorte y la posición. ¿Ok? Pero una vez que pasa de ese punto, entonces la cuestión dice, bueno, ¿y por qué pasa de ese punto entonces si hay una condición ya de equilibrio?
El amortiguador, no lo hemos hablado todavía de él, pero el amortiguador no tiene nada que ver con ese deseo de la masa de continuar, ¿no? Allí lo que entra es justamente aquello de que tenemos una fuerza que es igual a masa por aceleración, porque de hecho, cuando la masa está viniendo, devolviéndose, ya está acelerando y cuando llega al punto de equilibrio está en un máximo de aceleración que ahora se va a ver como al pasar justamente ese punto, el resorte va a estar actuando, pero ahora como en sentido, buscando frenarlo, en sentido contrario, se ve que hay un máximo de aceleración cuando pasa por el punto medio, ¿no? Entonces, esta fuerza es lo que sería una fuerza inercial, lo que está provocando esa continuación de desplazamiento en el otro sentido. Claro, al ir bajando llegando como a compensar el resorte, compensar toda esa fuerza, la masa va desacelerando hasta llegar a un valor de cero. En ese momento no hay fuerza inercial, pero es el resorte quien va a buscar devolver a la masa hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces hay un juego, fíjense que ya sin cargas externas, tenemos un juego entre lo que la fuerza lo que va a estar tratando de hacer el resorte y peleando contra lo que hace la fuerza inercial. Eso lo que implicaría, si no existiese este amortiguador, es que nuestro resorte, nuestra masa estuviese pendulando ya en términos de infinita, pues. O sea, llegando de un extremo de ese máximo a la izquierda al máximo a la derecha y no dejaría de pendular nunca, ¿no? Quien, la realidad es que ese movimiento eterno no existe porque internamente se dan fricciones y demás, y eso es lo que representa ahora el amortiguador. Entonces, les decía, por una parte, hay una fuerza que tiene que ver con el resorte, que va asociada a la posición, una fuerza que va asociada a la inercia, digámoslo así, que tiene que ver con la aceleración, ¿ok? Y viene la representación del otro aspecto, que es el amortiguamiento, ¿no? Fíjense que no sé cuántos de ustedes han tocado, han visto y jorungado un amortiguador de un carro, pero el amortiguador del carro, ¿sabes? Que parece así como una antena, eh, él en principio no está haciendo ninguna fuerza. Si ustedes lo tratan de apretar, digamos, de cerrar el amortiguador, es como que estuvieran bajando una antena de carro y si lo apretan suavemente, él se va dejando introducir dentro digamos, la parte telescópica dentro de la masa del amortiguador. Pero en la medida que tratan de hacerlo más rápido, van a notar que la resistencia aumenta, ¿eh? Entonces, en la medida que hay un desplazamiento más rápido, justamente el amortiguador va a estar haciendo una mayor fuerza en oposición a esa velocidad que se está dando, ¿no? Entonces, de esa manera es que justamente los amortiguadores terminan siendo unas esponjas de energía a final de cuentas. Y tiene que ver en esencia con, digamos, ejerce una fuerza, vamos a ponerlo así, que de algo es proporcional con un factor C, que sería como la constante del resorte, pero tiene que ver con la velocidad de desplazamiento que está ocurriendo en nuestro elemento, ¿no? Entonces, cuando vean cuestiones de dinámica, van a encontrar una ecuación que tiene la masa multiplicada por la aceleración. En términos de nuestra ecuación de equilibrio de fuerza, van a tener masa por aceleración como un término, más eh, el amortiguamiento que va a ser C por la velocidad. Entonces van a tener aceleración, velocidad, y un tercer sumando sería el del resorte, que sería esta K multiplicada por el desplazamiento, o sea, la posición fuera del equilibrio, pues esa sería su referencia. Entonces tienen, fíjense, aceleración, velocidad y posición, que en muchos casos lo llaman U dos puntos,
para la aceleración, U punto para la velocidad y U sencillamente para la posición. Si no hay fuerzas externas, sino que ya consiguieron una condición fuera del equilibrio, esa sumatoria va a ser igual a cero. Pero si hay un agente que está induciendo fuerzas sobre su sistema, entonces todas esas fuerzas que tienen, que acabo de decirle, esos tres elementos, más el agente de fuerza externa, tiene que estar en equilibrio. O sea, todo daría cero, o estas tres cosas que les dije acá deben ser iguales a la acción de la fuerza externa que está trabajando sobre su sistema, ¿no? Entonces, eso es como una pequeña introducción a lo que vamos a tener nosotros, pero en esencia vamos a tener una pequeña gran diferencia, que es que nosotros vamos a suponer para trabajo virtual que las fuerzas las estamos aplicando muy poco a poco, de manera de que no nos vamos a salir de una posición de equilibrio y no vamos a tener un movimiento pendular. En esencia, lo que vamos a estar diciendo es que esta componente que está aquí no la vamos a estar aplicando, ¿no? O considerando, justamente porque la vamos a ir aplicando muy poco a poco. El otro aspecto que entonces si vamos a... Disculpe, Dígame. ¿puedes repetir eso último otra vez, por favor? Ajá. Un sistema real es dinámico a la hora de la verdad, a la hora de aplicar una carga. Uno no puede decir la carga no está y ahora sí está. O sea, usted así sea que usted se monte en un escalón al que va a esforzar, usted si pesa 70 kilos no pasa de 0 a 70 de manera instantánea. Lo hace muy rápidamente probablemente, pero va a pasar de 0 a una gradualidad que, bueno, va a ser de repente una cosa muy rápida si aquí se dibujara a tiempo, que no es el caso, ¿no? Este, pero para efectos nuestros vamos a considerar que ya las cosas, los sistemas están en equilibrio con las fuerzas externas. Entonces no hay una aceleración y consecuentemente, bueno, no consecuentemente, pero no vamos a tener aceleración y tampoco vamos a tener velocidad en la aplicación de cargas que entre en nuestro sistema. Ya vamos a considerar un sistema cargado y en una condición que ya es estable. ¿Ok? Cuando digo estable es que va a tener sus deformaciones y listo, pues deformaciones internas por flexión y tal y qué sé yo, pero no entramos en la dinámica del trabajo. Eso es algo que creo yo que enreda cuando ustedes leen que prácticamente toda la literatura, cuando se habla de trabajo virtual, dice como que vamos cargando muy lentamente y pasamos de la situación A a la situación B muy lentamente. Y el tema de ese muy lentamente lo que está diciéndonos es que no estamos considerando la dinámica asociada a esa carga, ¿ok? Sino que estamos pasando de una condición de estabilidad a una estación de estabilidad B. En la parte A tenemos tales cargas y en la parte B tenemos tales otras cargas, pero ya nuestra estructura, si queremos ver que este fenómeno ocurre en la realidad, ya ha operado totalmente al momento que ya se ha dado todo el amortiguamiento que se iba a dar en nuestra estructura y ya nuestra estructura es estable bajo las condiciones dadas. ¿Ok? Si decimos que tenemos este elemento y le colocamos una carga, digamos acá, entonces estoy diciendo, ah, bueno, eso pasó a nuestro estado de carga que sería este, pues, ¿ok? Donde ya la carga está aplicada y tenemos una deformación que es estable. La realidad es que si nosotros colocamos una carga, él va a empezar a oscilar entre estas dos posiciones y se va a ir amortiguando y se va a ir amortiguando hasta que queda en, bueno, aquí exageré la nota, pero digamos en una posición estable que estamos entendiendo que es esta que está acá. ¿Ok? Bien. El trabajo virtual lo que vamos a estar manejando es lo siguiente. Tenemos que el trabajo externo es igual al trabajo interno. Entonces, en trabajo externo hablamos de una fuerza que va a provocar un desplazamiento y entonces la fuerza externa por ese desplazamiento en ese punto
y en la dirección en que está aplicada la fuerza, ese produce, me define ya un trabajo como tal. Si lo vemos en este elemento que está aquí, está en este cantilever que tenemos aquí, teníamos aplicado esta fuerza y tenemos este desplazamiento, ¿ok? Que corresponde, digamos, a un vector de desplazamiento en el mismo sentido de la fuerza. Entonces justamente tenemos aquí realizado un trabajo que es el producto de esta fuerza por ese desplazamiento de ese punto. En este caso tenemos el peso que estamos colocándole y también tenemos un vector de desplazamiento que se produjo allí, ¿no? Entonces una fuerza externa por un desplazamiento. Tenemos una condición de trabajo allí. En términos, eh, bueno, aquí también tenemos, bueno, no sé, la fuerza que se haya aplicado. Podemos decir que esto era una fuerza aplicada en este piso. Normalmente esto es una condición, digamos, de cálculo supuesto, de simplificación. A la hora de la verdad, lo que ocurre es que hay un desplazamiento en este sentido, de hablando cuando es sismo, ¿no? En realidad el terreno es el que se desplaza. En lo que se desplaza el terreno, se genera para que haya un desplazamiento, se tiene que darse una velocidad. Y si está en una velocidad cero original y llega a adquirir una cierta velocidad el terreno, evidentemente hay una aceleración asociada a eso. Entonces hay un movimiento en este sentido, la masa que tenemos supuestamente concentrada aquí arriba, por la misma, aquello de que fuerza igual a masa por aceleración, tiende a quedarse si está quieta, tiende a quedarse quieta, pero todo este movimiento la imprime efectivamente una fuerza que tiene que ver justamente con esta aceleración que está dándose en el terreno, lo que se traduce a su vez en una fuerza inercial que entonces, bueno, ahí depende de dónde nos paremos como observador, pero a final de cuentas esa masa por esa aceleración es la que nos genera esta fuerza que induce ese primer desplazamiento, fuerza por acá. En todo caso, el trabajo realizado para este momento de esta foto instantánea va a ser esa fuerza por este desplazamiento que estamos aquí planteando. Lo mismo ocurre en este caso, pues. Tenemos una fuerza y tenemos un desplazamiento que provocó esa fuerza hasta llegar al equilibrio en el resorte, ¿no? O sea, en el sistema, mejor dicho. Ahora, como decimos que nuestra gracia, nuestra ecuación fundamental tiene que ver con igualar el trabajo externo con el interno, nos falta entonces hablar del trabajo interno que tiene que ver con bueno, lo que ocurre internamente en los elementos de nuestro sistema, ¿no? Si nos venimos por el resorte que tenemos acá, entonces bueno, el alargamiento del resorte va a generar efectivamente una K por ese alargamiento. Tenemos una fuerza que va a contrarrestar o a compensar o poner en equilibrio las fuerzas que estaban aplicadas todo sobre aquí, sobre la masa. Es una fuerza interna. Aquí las fuerzas internas se están dando básicamente imagínense que cada elemento de esto está sometido justamente a momentos, ¿no? Entonces, imagínense que son una cantidad de pequeños resortes que puedan tener aquí. Unos están, la parte superior, esos resortes están en tracción, la parte inferior, esos resortes estarían en compresión, pero termina siendo más o menos lo mismo en términos, imagínense eso, todos esos resortes cargados están generando trabajos que está compensando justamente conformando el equilibrio para evitar que este punto baje más de lo que efectivamente esas constantes de resorte asociadas al material están imprimiendo en nuestro sistema, ¿no? En esto se ve más sencillo, ¿no? Ya aquí en el resorte justamente está otra vez, al igual que acá, compensando esas fuerzas ahí de desplazamiento. En los resortes hablamos que la fuerza es proporcional, pues, hablando de esa constante K del resorte, proporcional al desplazamiento que va ocurriendo en nuestra masa. Existe, bueno, dependiendo de las metodologías, así como tenemos frecuencia y periodo,
Es como dos cosas que al final significan lo mismo, uno simplemente es el inverso del otro. Para la rigidez tenemos también, hablamos del inverso, que es la flexibilidad. ¿Ok? Entonces, sí, podemos referirnos a rigidez. Entonces, un elemento muy rígido es muy resistente a la deformación. Entonces, mientras más se deforme, más es la fuerza que hay que aplicarle, ¿no? Pero también podemos hablar de flexibilidad. Entonces, podemos decir, bueno, mientras más flexible, más fácil se deforma. Entonces, fíjense, justamente tiene ese sentido inverso por acá. Y esa referencia viene porque nuestro método, recuerden que lo llamamos método de las fuerzas o de las flexibilidades, porque realmente este es el término que vamos a estar manejando el resto de nuestro semestre. En el entendido que es el inverso de la rigidez. Pues, rigidez lo verá más en el semestre próximo en estructuras 2. Y probablemente de ahí en adelante hablen más de la rigidez que de la flexibilidad. Sin embargo, como les digo, yo creo que entrar por este método abre mucho los ojos para lo que viene después. ¿Ok? Bien, en realidad todo lo que le quería mostrar realmente ya creo que está expresado en las láminas anteriores. Pero fíjense, aquí hice un pequeñito modelo donde que está allí en equilibrio y si le colocamos una carga, no se ve mucho, pero sí ven cómo bajó desde acá, bajó un poquito hasta acá. No está muy derecho que se diga, vamos a ver si lo puedo centrar un poquito mejor. La verdad que no se ve nada bien, pero bueno, allí ven que efectivamente se dio un desplazamiento y parte de lo que les decía antes con el tema de amortiguamiento, de esa vibración va en torno efectivamente a ese punto de equilibrio y nosotros nos vamos a quedar simplemente con las condiciones, digamos, ya de estabilidad que se está mostrando ahorita, ¿no? Fíjense que si aumento la carga, si aumentamos la carga, baja más todavía, ¿no? Una nueva posición de equilibrio. Entonces, bueno, eso era simplemente lo que querían que vean. Aquí hay una energía, una fuerza que ala nuestro sistema hacia abajo y ahorita el resorte, hay una tracción sobre el resorte que podemos verlo como si fuera una columna, a final de cuentas, un tensor X, un elemento que está funcionando axialmente. Bueno, axial sí entendemos que es hablamos sobre el eje de nuestro resorte, ¿no? Un eje imaginario, ¿no? Entonces, bueno, hay un equilibrio entre el peso que está ejerciendo los imanes estos aquí como carga e internamente hay una proporcionalidad ahí entre cuánto es la carga y la deformación del resorte, ¿no? Los imanes son bastante fuertes, tanto así que se me viene por las manos. Voy a colocarle ahorita una carga mucho menor. Entonces ven que bueno, la deformación efectivamente se hace más pequeña. Bien, esa proporcionalidad es lo que quería mostrarles como en este caso es una K del resorte y por el desplazamiento y pudiésemos, si pesamos esto, podemos determinar la K del resorte. Pues. Y bueno, tiene que ver también con la longitud del resorte, pero eso es parte de los parámetros que entran allí dentro. ¿No? Eh, ok, bueno, esa era toda la travesura que quería mostrarles por ahí. Volvamos entonces a nuestra presentación. Ok. Cámara, creo. Un segundo. Ok. Ven la nueva lámina, ¿verdad?
Sí. Gracias. Ok. Entonces, vamos a partir de un modelo muy sencillo. Tenemos un elemento simplemente apoyado. Lo vamos a someter a una carga axial de valor Q. Y esa carga axial provoca un desplazamiento que llamamos aquí delta mayúscula, el triangulito, ¿no? Delta mayúscula. Entonces, bueno, si hacemos una cosa como esa, vamos y graficamos, decimos que, bueno, en la medida que aplicamos nuestro Q, vamos a ir teniendo un delta hasta que logramos el equilibrio justamente, ¿no? Ahí es donde viene eso que les decía que se choca un poco con lo que dicen los libros, porque realmente si lo aplicamos la carga Q de un solo tirón, esto empezaría a hacer este desplazamiento, esta oscilación, se iría amortiguando hasta que se estabiliza en este valor. Para el valor de Q tendríamos esa deformación delta. Pero nosotros nos saltamos toda esa dinámica y llegamos solo a la condición de equilibrio. Si en vez de tener una, digamos, someterle una carga Q, nos sometemos a una carga distinta de valor V, entonces lo que vemos aquí, bueno, va a ocurrir lo mismo. Para un valor V, en este caso lo dibujé más pequeño que el valor de Q, pero es indistinto, vamos a tener un delta minúscula que tenemos por aquí. Y la gracia es que si añadimos, si ponemos un delta mayúscula, perdón, un valor de fuerza Q más un valor de fuerza V, o sea, hacemos la suma de los dos, vamos a tener una deformación que es la acumulada de ellos dos, pues. Entonces, esa superposición, eso es, digamos, ese principio de superposición que para nosotros lo entendemos como perfectamente válido. ¿Ok? Entonces, si hacemos, fíjense una cosa, si hacemos justamente replicamos este ensayo, digámoslo así, primer ensayo con este segundo valor de cálculo, y hacemos ahora este último donde aplicamos las dos cargas, entonces tendríamos, si aplicamos primero la Q y después aplicamos la B, tenemos nuestra deformación va a ser delta mayúscula más delta minúscula. ¿Algún comentario al respecto de esto? Por ahora no, profe. Ok. Bien, entonces ahora fíjense en lo siguiente. Si en vez de aplicar, digamos, decir que primero que estamos aplicando Q y después le añadimos la carga B, arrancamos con V y luego le aplicamos Q, tenemos exactamente lo mismo en términos finales, ¿verdad? Tenemos la carga V más Q y tenemos la deformación delta minúscula más delta mayúscula. O sea, digamos que esta recta es la misma que esta, aquí la estoy poniendo una al lado del otro para que se vea que son exactamente iguales, ¿no? Pero tenemos una cosa, lo que estamos es como que ordenando las distintas del cómo llegamos hasta esa posición final, ¿no? Ahora fíjense un par de detalles, ¿no? Y vamos a hablar de los gráficos izquierdo y derecho. Fíjense que en la izquierda tenemos aquí un primer triángulo en blanco, ¿no? Cuya área sería Q mayúscula por delta, ¿verdad? Entre 2. Ah, perdón, una cosa adicional, ¿no? En términos de energía, sabemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento y en este caso tenemos que justamente es el área bajo la curva, o sea, es la integral de nuestra gráfico de posición, ¿no? Entonces la energía que está acumulándose en nuestro sistema es el área bajo la curva que estamos manejando. Entonces en el primer caso tendríamos esta energía acumulada de Q por delta mayúscula, sería Q por delta mayúscula sobre 2, evidentemente sería la energía allí. Y aquí hay un V por delta minúscula sobre 2, sería la energía que aplica los casos independientes. Cuando lo hacemos acumulado, fíjense que esos dos triángulos están aquí representados, pero hay un rectángulo aquí que uno dice, bueno, y esto, ustedes mismos no vieron no tuvieron ninguna sorpresa, digámoslo así, cuando pregunté si había algo que preguntar respecto a esta gráfica, ¿no? Pero fíjense que en términos de energía,
Aquí hay una cierta energía, aquí hay otra energía, pero aquí hay una que se ve que es distinta a esta, ¿no? Y la gracia es que cuando uno aplica, digamos que uno viene aplicando Q y después aplica V, esta fuerza V provoca a su vez la deformación de todos los elementos de nuestro sistema y digamos que hay una contribución allí adicional de, si aplicamos V posteriormente, no es que se va a alargar lo que estaba por acá, sino también, digamos, hay un efecto acumulado en cada uno de los diferenciales de longitud. Y eso es lo que está representándose aquí en este rectángulo que está aquí mostrado, ¿no? En todo caso, lo importante de esta explicación de momento es que estos dos triángulos ya están aquí representados. Y cuando los vemos aquí abajo, hablando, como les decía, la gráfica izquierda y la derecha, fíjense que el triángulo Q por delta mayúscula sobre 2, ese triángulo, está aquí representado también. Q, altura Q y base delta mayúscula. Aquí está este triángulo exactamente igual a este. Y el triángulo pequeño que va asociado al delta minúscula y a la fuerza V, que la llamamos V por virtualidad, que todavía para efectos nuestros es una fuerza como cualquier otra, también está aquí representado, aquí en la parte de arriba, pero aquí está en la parte de abajo. Ahora, lo del trabajo virtual se refiere justamente al rectángulo que ahora estamos rayando. Fíjense que si los dos triángulos grandes desde el completo, el que tiene Q más B como altura y delta mayúscula más delta minúscula como base, se repite tanto derecha como izquierda, nos dice que los dos triángulos esos tienen la misma área y tenemos estos dos triángulos, el que corresponde a Q mayúscula y al B, también los tenemos aquí representados. Eso lo que nos quiere decir es que estos dos rectángulos que tengo aquí rayados tienen la misma área y representan la misma energía, a final de cuentas, ¿no? Ahora, fíjense que nos está diciendo eso, que Q, o sea, esta carga Q, multiplicada por los desplazamientos, ¿ve? Que ahora el área es un rectángulo, esta área Q por este desplazamiento que producía la carga B, ¿ok? Es igual al rectángulo que la carga V multiplicado por el desplazamiento o los desplazamientos que produce la carga Q. O sea, hay como un efecto cruzado allí en términos de igualdad. ¿Qué le escribimos en esta ecuación? Entonces, Q por el delta virtual, vamos a llamarlo así, es igual a la carga virtual por el delta real. Hablando que cuando nos vamos aproximando al método, lo que vamos a decir es que tenemos una condición de cargas reales, que es esta que hablamos en el Q y el delta mayúscula, ¿ok? Eso vamos a asumir que es nuestro caso real de cargas, ¿ok? Y el truco que vamos a estar utilizando es que, bueno, vamos a suponer una carga virtual que en la realidad no existe, pero bueno, nos la vamos a inventar y vamos a ver qué desplazamiento produce esa carga virtual también, ¿no? Entonces, en términos de ecuaciones, vamos a poder escribir que la carga externa multiplicada por los desplazamientos virtuales, o sea, falsos, van a ser iguales a la carga virtual multiplicada por los desplazamientos reales. Más o menos lo agarran allí. Simplemente es de dónde sale mi ecuación de equilibrio en la virtualidad. ¿Okay? Y viene de esto, que este rectángulo es igual a este. Esta energía es igual a esta energía. Si digo que esta condición del Q mayúscula con el delta mayúscula es mi condición real, yo puedo utilizar un cierto truco que ahora vamos a ver cuál es la gracia de una virtualidad con la cual obtendré unos desplazamientos también virtuales, pero que puedo cruzar unas ciertas ecuaciones por acá. ¿Okay? Viniendo eso, llevándolo un poco más a nuestras ecuaciones, tenemos lo siguiente. Bueno, esto es este gráfico, perdón. Ups. Ajá.
Aquí los dibujos de la barra es lo que acabamos de ver. Aquí tenemos las gráficas que acabamos de hablar, nuestra ecuación de trabajo virtual. Y en términos ya de lo que vamos a utilizar en operativo, voy a utilizar el lápiz por acá, es lo siguiente. Vamos a inventarnos una carga virtual que por facilidad la vamos a hacer unitaria. Nosotros queremos calcular nuestros desplazamientos reales y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a tener nuestras cargas reales, ¿okay? Que aquí están representadas permítanme para hacer una corrección aquí. Vamos a utilizar unas cargas reales que en nuestras ecuaciones están aquí representadas como cargas axiales o momentos reales o cortes reales o torsión real, según sea lo que estemos examinando en nuestras estructuras, en nuestro sistema. Y vamos a calcular, vamos a combinarlo con unos desplazamientos virtuales. Y esos desplazamientos virtuales va a ser una fuerza virtual que vamos a estar colocando, ¿ok? Pero evaluada en términos como de nuestro resorte como tal. Entonces, quizás se vea mejor así. Esto que está aquí es justamente como la fuerza virtual afectada por nuestra K de resorte, si lo quieren ver así, a lo largo de todo nuestro elemento, nuestra columna o nuestra viga o de hecho el acumulado de ellas, ¿no? Si vamos a considerar flexión, esto que tenemos aquí, entonces sería la carga esa virtual evaluada sobre nuestra, digamos, resorte a flexión que estaría en la viga, en cada elemento de la viga, por eso combinamos aquí el diferencial de X, o sea, a lo largo de nuestro elemento. Y si estamos trabajando con corte, entonces tenemos estos parámetros que tenemos por acá, donde es la sección, el área de la sección afectada por su, digamos, el área contribuyente al corte y la flexión al corte. Y si es en torsión, entonces tenemos también la torsión de una fuerza unitaria que estamos hablando, eh, aplicada, digamos, con nuestros parámetros de rigidez al corte, o en este caso de flexibilidad frente al corte. ¿Ok? Entonces, con esta, digamos, esta es nuestra ecuación conceptual de trabajo virtual, donde decimos nuestra fuerza virtual por el desplazamiento real va a ser igual a la carga real por el desplazamiento virtual. Dado que nosotros escogemos nuestra fuerza virtual, podemos calcular el desplazamiento virtual asociado y las cargas son reales, las podemos multiplicar allí y con eso podemos obtener nuestro valor de deformación real. Ese es el truco que en principio vamos a estar utilizando. ¿Okay? Quizás eso suena un poco chino, diría, todavía, o sea, para asimilarlo, vamos a venirnos a hacer un pequeño ejemplo. Permítame un instante. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo bastante sencillo. Este ejemplo está en el LIT, en el capítulo 10. Eh, Aquí está el número de la página y ese capítulo del LIT está en el módulo 7. ¿Ok? Dice aquí parte B, voy a leerlo completo, pero luego nos vamos. Y para esta estructura que está por acá, determine el movimiento relativo entre los puntos B y E, o sea, cuánto se separan o se alejan entre sí esos dos puntos, a lo largo de la línea diagonal que los uniría, que los une.
causado por la carga de 60 kilolibras aplicada en el nodo F, o sea, esta fuerza que está aquí es la única que está actuando, de la figura tal. El área de las barras AF, FE y ED es de 1.5 pulgadas cuadradas. El área de las demás barras es de 2 pulgadas cuadradas y el módulo de elasticidad es de 30.000 kilolibras por pulgada cuadrada. En realidad yo puse aquí, vamos a determinar la parte B, no este desplazamiento que pedía en la parte A, eso lo haremos después, pero me parece más fácil trabajar con la parte B para comenzar, ¿no? Y dice la parte B, determine la deflexión vertical del nodo F, nudo que le dicen ellos, del nodo F, el mismo donde está la carga, producida por la carga de las 60 kilolibras. O sea, en definitiva es para este ejemplo que está aquí, calcular la deflexión del nodo F. ¿Cuánto baja el nodo F? Evidentemente baja, no hay discusión con eso. De antemano, es una cercha que está simplemente apoyada, articulada de todos sus extremos. La primera pregunta es, ¿eso lo podemos hacer por estática? ¿El elemento, el sistema es isostático o hay alguna hiperestaticidad allí? Eh, A ver, nadie comenta. Es isostático, ¿no? Sí, señor. ¿Quién respondió? Perdón, que no me di cuenta. Señor Delgado, ¿no? ¿Cómo, profe? Señor, usted fue el que respondió que propuso que era isostático, ¿no? Sí. Ok, gracias, señor Delgado. Bueno, efectivamente, la estructura está compuesta por triángulos, todos articulados entre sí, no hay como doble triangulación ni cosa por el estilo. Entonces, la estructura es isostática y fíjense que como si la vemos ahora como una sola chapa internamente isostática, está simplemente apoyada, está articulada a tierra en D y está sobre un patín en A, o sea que es totalmente isostática. Como estructura isostática y para rematar la única carga que, que tiene aplicada está en uno de los nodos, entonces algo que espero que sea evidente para ustedes con los casos de las cerchas es que todos los elementos están trabajando a fuerza axial pura, con lo que las deformaciones son axiales, pues unos se estarán comprimiendo y otros alargando los elementos y eso será lo que da, lo que permite que haya un desplazamiento en el nodo F. ¿Okay? En términos, digamos, de ya académicos como tal, fíjense que de las barras están dando son sus áreas, por ninguna parte menciona las inercias de las barras, con lo cual de alguna manera están dando por sobreentendido que efectivamente necesitan trabajar es con las deformaciones axiales, ¿no? Y dicho eso, entonces tenemos también que el único elemento de fuerzas internas, que si bien tenemos aquí toda nuestra ecuación, el único elemento a considerar va a ser este que está aquí, de fuerzas internas. De fuerzas externas, vamos a calcular nuestro desplazamiento y tenemos una fuerza virtual que vamos a asumir de 1, que ahora veremos de qué se trata eso. Bien, entonces, ¿qué necesitamos ahora trabajar? Vamos a analizar un sistema, recuerden que estamos hablando ahora de dos situaciones. Antes hablábamos de una carga Q y de una carga B, o sea, un sistema real y luego un sistema virtual. Y aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a hablar de un sistema primario que tiene las cargas reales, que en este caso son las 60 kilolibras. Sobre ese sistema vamos a hacer todos nuestros cálculos y luego tenemos que agarrar el sistema ahora virtual
Y bueno, y vamos a desarrollarlo también. Vamos a ir en orden ahora. Aquí para nuestro, bueno, fácilmente podemos ver si hacemos, qué sé yo, momentos en A y hacemos nuestro equilibrio general, podemos calcular momentos en A y tenemos solamente la carga externa y la reacción en D, que son las que producen momentos. Tendríamos 60 por 15 pies, nos está dando 90, ¿cómo es la cosa? 10, 600, 650, 900 kilolibras pie y entonces eso compensa nuestra ecuación para despejar la reacción en D. Total nos da aquí 20 kilolibras. Y si hacemos luego sumatoria de fuerzas verticales, tenemos aquí las otras 40 kilolibras y tenemos nuestro sistema en equilibrio de fuerzas verticales, ¿no? En fuerzas horizontales no tenemos más nada, pero aquí se me escapó esto, todavía no va. Ups, ok. Conociendo ahora los externos, nos vamos y hacemos nuestros equilibrios internos con el método que ustedes quieran, descomponen, encuentran tal. Y a final de cuentas lo que estoy teniendo aquí es que, por decir algo, la barra AF está en tracción de 30 kilolibras, la FE está y la ED están en tracción de 15 kilolibras, esta diagonal FC de 25 kilolibras en tracción y hay tres elementos que están aquí en compresión. Entonces sería como el cordón superior, que era de esperar, iba a estar en compresión y el cordón inferior en tracción, como es lo lógico, ¿no? Y en los montantes y diagonales, bueno, ahí hay variaciones, pero en todo caso tenemos en estas dos en tracción y una está en carga cero. ¿Ok? Bueno, esos son nuestras fuerzas en cada uno de los elementos que tenemos asociados allí. Estas fuerzas son nuestras fuerzas reales a lo largo de cada uno de los elementos. Eso pasa a ser nuestra N mayúscula que tenemos aquí en las integrales. ¿Ok? Esa es como la fuerza que está actuando sobre nuestros resortes, que nuestros resortes pasan a ser cada una de estas vigas o montantes que tenemos en nuestra cercha. Entonces, ¿qué nos va a tocar? Resolver estas integrales para, aquí hablamos de n por n, recuerden que n es mayúscula, dijimos que tenían que ver con nuestras fuerzas en el caso real, y la n minúscula tiene que ver con las fuerzas en el caso virtual, ¿no? Aquí, bueno, algo que está hecho como que en desorden, pero vamos a pasar al caso virtual. Nuestro caso virtual vamos a colocar como una fuerza que justamente debe producir un trabajo asociado al desplazamiento que queremos calcular. ¿Okay? Recuerden que cuando calculamos trabajo, decimos justamente el término de energía que vaya asociado, hay colinealidad y coincidencia en punto de aplicación de la fuerza con el desplazamiento que estamos vinculando, ¿no? Entonces, si necesitamos calcular el desplazamiento vertical de F, vamos a colocar una fuerza virtual en correspondencia con ese desplazamiento que queremos. En este caso se colocó justamente en F y vertical porque es lo que nos está pidiendo determinar la deflexión vertical del nodo F producida por la carga. Independientemente que la carga estuviese aquí, estas 60 toneladas, siendo que queremos calcular este desplazamiento, bueno, pues colocamos la carga virtual allí. Si el ejercicio nos hubiese dicho que queremos calcular la deflexión del nodo E, hubiésemos puesto la carga allí en E. Aunque, como les decía, la carga de 60 kilolibras queda en F, eso no tiene ninguna... Lo que quiero es evitar la confusión de que estoy colocando la carga en donde mismo estaba la carga anterior. No hay ninguna relación en ese sentido. Bien, este va a ser nuestro sistema virtual, que de hecho, como carga no existe en la realidad, pero lo vamos a usar como truco para determinar efectivamente sí lo que son nuestros desplazamientos virtuales allí.
El equilibrio de este sistema, fíjense que en este caso es coincide con este. En vez de una fuerza de 60, tenemos una de 1, entonces todo lo que está aquí en reacciones va a ser la 60ª parte de lo que tenemos por aquí, ¿no? Pero en todo caso se resuelve la estática normalmente. Siendo que estamos trabajando con estructuras isostáticas, podemos hacerlo perfectamente con sumatorias de fuerzas y momentos y bueno, resolviendo internamente nuestra estructura por lo mismo de equilibrios en los nodos o como ustedes prefieran. Bien, ya tenemos entonces las fuerzas que producen deformación virtual sobre nuestro sistema complementario. Entonces, ¿quiénes son estos valores que están aquí? Son estas n minúsculas que tenemos por acá. Al estar trabajando con cerchas, todos estos valores que anotamos aquí en los distintos elementos, que anotamos tanto en el primario como en el complementario, son fuerzas a lo largo de toda, constantes en toda la longitud de nuestros elementos. ¿Okay? Entonces allí es donde te digo que estaba en desorden esta ecuación, porque el hecho es que cuando hagamos nuestras integrales, que viene de nuestras ecuaciones, digamos, primarias, por decirlo así, este, todos los elementos tienen área constante, módulo de elasticidad constante, o sea, tienen, digamos, hay dos áreas, pero bueno, para cada barra tiene su área constante, y las n, las fuerzas axiales en los elementos, digamos, en el caso de cargas reales o primarios, son constantes también a lo largo de cada uno de los elementos, y lo mismo ocurre en el caso virtual o complementario. Siendo que ese es el caso, entonces todo este factor que está por acá, todo esto, todos estos valores que están aquí no dependen de en qué parte de la barra estamos, entonces pasan a ser constantes y salen de nuestra integral. ¿Okay? Y solo nos va a quedar la integral de 0 a L de cada uno de los elementos, y la integral de 0 a L de de los elementos es simplemente la longitud del elemento. Con lo que esta integral para este caso en particular nos queda simplemente como el producto de las fuerzas de los dos casos entre A por E multiplicado por la longitud. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí que realmente esto que tenemos acá es la deformación, es el delta minúscula, o sea, es la deformación axial de cada una de las barras en nuestro sistema complementario, y este n que tenemos acá es la fuerza del caso real. Y como nos planteaba nuestra ecuación de trabajo virtual, estamos cumpliendo con ella. Esta tablita lo que estamos haciendo es cada una de las barras, estamos poniendo la longitud, pasando, uniformizando para poner todo en pulgadas. Entonces tenemos la longitud en pulgadas, tenemos las áreas de cada uno de los elementos, el módulo de elasticidad para todos el mismo material, tenemos la carga axial de nuestro sistema primario, la carga en nuestro sistema complementario, y aquí tenemos ahora ya el producto de esto, n, digamos, de las cargas axiales por longitud entre A por E. Y aquí en definitiva hacemos perdón, y aquí tenemos en definitiva la suma de todos esos factores. ¿Okay? Entonces, ¿qué decíamos aquí? O nuestra ecuación que decía que 1 por nuestro delta es igual al delta por, en este caso, nuestro n. ¿Okay? Esto que tenemos aquí ya es justamente nuestro delta por n, y dado que esto era 1, nuestro delta está aquí representado. Entonces, ¿cuánto desciende el nodo F? 0,554 pulgadas. ¿Okay? Estamos hablando de pulgadas.
Claro, pasamos este 1 dividiendo, si lo quieren ver así, y entonces, bueno, nos queda numéricamente ese 0,554 igualito. ¿Ok? Pues fíjense que en la práctica es en elementos estrictamente de comportamiento o de donde solo la axialidad gobierna. Si tenemos fuerza axial constante en todo el elemento, digamos, nuestro integral se convierte simplemente en la longitud y obtenemos nuestro valor ya de deflexión. Entonces, de Profe, momento, diga. ¿hay algún caso en el que la carga virtual no sea 1? De hecho, la carga virtual usted la escoge. Si usted hubiese puesto, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo, si en vez de 1 hubiese usado 2, ¿ok? Esta carga hubiese sido un 2. Todo esto que está aquí hubiese estado multiplicado por 2, ¿verdad? O sea, hubiese sido el doble de los valores. Esta sumatoria hubiese sido el doble, 1,0, 1,1x, lo que sea. Y entonces su delta iba a ser igual, o 2 delta iba a ser igual aquí al doble, y al pasar la del 2 dividiendo, entonces iba a tener la mitad. Otra vez iba a obtener su 0,055. ¿Ok? De hecho, pudo haber utilizado este mismo sistema, dado que la carga pudo haber dicho, mi carga virtual es 60. Bueno, puede decir, bueno, voy a poner mi 60 acá. Los valores estos de aquí hubiesen sido todos exactamente iguales a estos que están aquí. Hubiese tenido aquí un n cuadrado prácticamente. Aquí hubiese tenido este valor multiplicado por 60 y entonces mi delta hubiese sido igual, o 60 veces mi delta hubiese sido igual a ese numerote de 30 y pico que hubiera tenido por aquí. Y al pasar, despejar delta, pasando el 60 dividiendo, hubiese tenido otra vez 0,554. ¿Ok? La costumbre es siempre colocar uno, la verdad es. En toda literatura y todo, por todos lados va a encontrar simplemente la unidad. ¿Ok? De hecho, eh, pasar el 1 dividiendo a la hora de la verdad es necesario, de manera de ser consistente con las unidades, ¿no? De hecho, aquí fíjese, si hace n por l entre a por e, eso no le va a dar pulgadas directamente. Tendría que dividirlo entre la carga en kilolibras, una kilolibra, o sea, dividir entre kilolibras para que les dé pulgadas propiamente dicho. ¿Okay? Entonces, si bien numéricamente uno utiliza el 1, en realidad hay una inconsistencia numérica si no dice que lo pasa dividiendo. Pero como a final de cuentas, si usted está calculando deflexiones y todo lo llevó a pulgadas y utiliza un 1, usted sabe que lo que está obteniendo al final es pulgada. ¿Ok? Si estuviese calculando una rotación, entonces va a obtener radianes y bueno, otra vez va a pasar lo mismo. Su delta tiene que haber consistencia en unidades para que pueda tener claro qué es lo que está obteniendo al final de cuentas. ¿Ok? Bien. Ajá. Fíjense, para la parte A del ejercicio, que entonces era determinar el acercamiento o alejamiento, determinar el movimiento relativo entre los nodos B y E, que son justamente este nodo y este nodo. ¿Sí? Entonces, allí pasamos justamente, fíjense, vamos a tener, conceptualmente todo está igual. Su sistema primario es el mismo que hicimos antes, o sea, ahí no ha cambiado nada, una fuerza externa que está aquí. Lo que sí va a cambiar es el sistema primario, el complementario. Y usted tiene que calcular, bueno, si quiere saber cuánto se acercan o alejan B y D, entonces usted dice, bueno, cuánto se mueve B, es una opción, por decirlo así, y calcula cuánto se movió B, y puede decir cuánto se mueve E, y restarlo. O simplemente hace las dos cosas de una vez. Pone un desplazamiento para acá y un desplazamiento en sentido contrario y calcula
justamente. Y el total es el desplazamiento relativo sobre la línea de acción que usted está planteando. ¿Ok? Entonces, para este sistema de acá, calcula su estática. En este caso son puras fuerzas internas, no hay reacciones externas. Fíjense que si hago momento alrededor de D, por decir cualquier cosa, estos dos son colineales y entonces tienen el mismo brazo y tienen la misma magnitud, que pues, colocamos unitarios lógicamente ambas, y entonces pues, no produce momento, lo cual nos dice que la reacción en A es cero. Si la reacción en A, que es vertical, es cero, la vertical aquí también es cero por su sumatoria de momentos. Fíjense que la componente vertical se anula, las horizontales también se anulan, no tengo reacciones allí. A final de cuentas, cuando hacemos el equilibrio, se encuentra con que solo las barras que están en este rectángulo sienten efectos y están la BF, o sea, los dos montantes verticales y estos dos tramos horizontales están en compresión y la diagonal es la que queda en tracción. Aplicamos lo mismo que aplicamos antes, está la misma tabla con la diferencia de, fíjense que las barras, longitudes, áreas, módulo de elasticidad son las mismas. N mayúscula sigue siendo lo mismo que teníamos en nuestro caso de cargas reales. El N minúscula ahora pasa a ser lo que corresponde a nuestras cargas en esta estructura virtual. Y bueno, tenemos nuestros productos y ahora tenemos efectivamente un valor acumulado aquí de 0.015 pulgadas. Eso es este valor es el acercamiento relativo entre estos dos puntos. ¿Qué pasa si hubiese dado aquí negativo? Si en vez de 0,015 positivo hubiese tenido 0,015 negativo. Significa que hubiese estado atracción, profe. Alejándose los dos puntos. No hay nadie atracción, fíjese que no hay un elemento, ¿no? Pero sí un poco va bien orientado, pues. En vez de estar acercándose a esos dos puntos, se hubiesen estado alejando. ¿Ok? Agarró la corrección que le hice. Sí, profe, ya. Ok. Otra cosa que pudo haber pasado es que yo en mi modelo pude haber supuesto no como que las dos flechas alineadas como que acercándose entre sí. Pude haber puesto como que, bueno, supuse que se iban a estar alejando entre sí. Si lo hubiese puesto alejándose entre sí, lo que está en rojo me hubiese dado en azul y lo que está azul me hubiese dado en rojo. Al meterlos aquí con los signos contrarios, aquí hubiese tenido el signo contrario y al final me hubiese dado menos 0,015. Lo que él me hubiese dicho que no se estaban alejando, sino que se estaban acercando, como efectivamente lo vemos en este modelo. Pues. Perdón. En todo caso, fíjense que en el caso anterior, acá, ajá. En este caso, como la carga estaba bajando, bueno, era lógico decir, bueno, sí, voy a decir que va bajando porque es lo lógico, pues. Y lo pongo coincidente y me dio positivo. Pero en estructuras más complejas, usualmente lo ponemos más bien todo hacia arriba, todo lo que es hacia arriba es positivo y todo lo que es tracción es positivo, o todo lo que es hacia la derecha es positivo, o todo lo que rota antihorario es positivo, X, en estructuras más complejas y entonces, digamos, ya al ver un signo vertical positivo, ya sé que es hacia arriba, sin tener que ver la figura, ¿no? Pero eso, bueno, es algo que iremos puliendo en la medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en otra clase. Ok. Y si quería de todas maneras volver por acá. Tenemos unos pocos minutos. No sé si yo subí esto ya no me acuerdo si lo subí o no a módulo 7, pero en todo caso se lo voy a subir, ¿no? Este otro ejercicio, este también está en el LIT, pero en el capítulo 9, página 324.
Y aquí está una estructura articulada en A, eh, es como una L invertida, articulada en C, ahí dice articulación, porque si bien no siempre los dibujos representan lo que se quiere ilustrar, y articulada en D. Este es el sistema de cargas reales, tiene una carga de 24 kilolibras en la mitad del tramo CD, y dice por aquí, determine la deflexión de la articulación en C. O sea, aquí C, cuánto se, bueno, evidentemente baja, ¿no? Y la rotación del nodo B. Ah, ok, aquí rota B. Bueno, X. Pudiera preguntarle qué creen, que rota en sentido horario o antihorario. Bueno, en todo caso, eh, dice todo para el marco de la figura de acá. Para todos los miembros, E por I es constante. Que todos tienen E por I constante. Fíjense una cosa, si los elementos tuviesen sección variable, digamos que tuviese más altura en C que en D, o sea, fuese como una sección, no una sección triangular, sino variando, la altura variando linealmente de C a D, si ese fuera el caso, en nuestra integral, o si el área aumentara también por esa misma razón, el área no podría sacarla de la integral, en este caso por el tema axial y en este por el momento no podría sacar la inercia de la integral y bueno, eso nos complica nuestra integral en definitiva. ¿Okay? Pero vamos de lo fácil a lo complicado o a lo laborioso más que complicado. Bien, en todo caso, para esta condición que nos piden de calcular la deflexión en C, entonces aquí estamos colocando una carga virtual en C. Entonces tenemos nuestro caso primario con la carga real y nuestro caso complementario para la primera deflexión que tenemos que calcular, que es la deflexión en C. Fíjense que aquí es evidente que la C debe bajar, pero bueno, se colocó para arriba. Pues. Si me dio negativo es que estaba bien mi concepción de que para abajo es que era positivo. Bien, hecho eso, toca calcular la estática de nuestro asunto. En este caso se hizo momentos de C hacia la derecha. Con ello obtengo el valor de la carga de la reacción vertical en D, que sería 12 kilolibras. Por sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, determino la fuerza vertical en B. Eh, Luego aquí se hizo momentos otra vez de C, pero ahora hacia la izquierda y obtenemos que la reacción horizontal en A es de 6 kilolibras y con sumatoria de fuerzas horizontales tenemos que la A horizontal es menos 6 kilolibras. Con eso aquí está representado, digamos, los resultados de lo que tenemos aquí en nuestra ecuación, en nuestro equilibrio. Lo voy a pasar muy rápido, ustedes lo ven después en, en lo que les voy a publicar y cualquier duda la comentamos. Aquí tenemos nuevamente la estática, básicamente se siguió la misma lógica para toda la secuencia, tenemos determinadas las reacciones y aquí ahora tenemos justamente todo lo que son las reacciones en nuestros elementos. Fíjense que en este caso no habla del área de los distintos elementos. No porque no sea importante, sino que de hecho lo que están asumiendo es que las deformaciones importantes ocurren dada la flexión. Y por eso habla que tenemos un E por I constante y no menciona el área para nada. Lo que quiere decir eso, a final de cuentas, es que nuestra ecuación que vamos a estar manejando es esta parte que está aquí. ¿Okay? Vamos a tener que 1 por delta es igual a la integral de los momentos, de las deflexiones por momento. ¿Okay? Bien. Pasamos entonces a nuestro trabajo siguiente. ¿Qué problema tenemos ahora? Que los momentos, ni en el caso primario, ni en el caso complementario, los momentos sí van variando a lo largo de cada uno de los elementos. Eso nos enreda un poquito el trabajo y tenemos por acá, entonces,
A ver, ajá. Aquí tenemos ahora, para el caso de cargas reales, tenemos el elemento AB como columna, hacemos nuestro equilibrio de barra, diagrama de corte, diagrama de momento. Y ahora fíjense que aquí tenemos que efectivamente el momento, si contamos como origen el de A hacia arriba, es este simbolito, dibujo por acá, este simbolito por aquí me está diciendo que es que estoy considerando mi origen en el extremo A, y en base a eso, entonces mi momento es menos 6x. ¿eh? Es variable, entonces no lo podemos igual como hicimos en la parte de la cercha, mi momento depende de x, entonces no lo puedo sacar de la integral, voy a tener que considerar. ¿no? Y el BC, bueno, en realidad está dividido, no sé, muy feo eso, déjame corregir un momento. Vamos a cambiar por aquí. Ajá. Bueno, esto tengo BC por este lado del corte y momento, y tengo CD aquí hacia la derecha, y tengo aquí sus diagramas de corte y de momento nuevamente. Y en este caso en particular, por ganas de fastidiar la vida, tengo aquí puse una ecuación de momento para la parte BC. Aquí está ecuación de momento también para la parte de C hasta el punto medio donde está aplicada la carga. Y aquí puse otra ecuación, pero ya es digamos, de D hacia el punto donde está la carga. Aquí lo invertí. A mí normalmente no me gusta esto, sino prefiero siempre haberlo puesto en este sentido. O sea, siempre de izquierda a derecha, siempre de abajo hacia arriba, y cuando la cosa se inclina, entonces, bueno, ahí se toma decisión lo que más convenga en un momento dado. Pero fíjense que si hubiese puesto este otro centro de ¿cómo se llama? Origen para definir la ecuación desde el punto medio hacia D, entonces mi ecuación de momento, vamos a escribirlo aquí después, aunque se borre, ¿no? Hubiese sido ahora pendiente negativa menos 12x, hubiese sido más 72. ¿Okay? Este valor de 72 que se determinó aquí. Y no 12x positivo como tenía por acá. Pero bueno, eso tiene que ver, ahora empieza eso con las escogencias de lo que ustedes en principio quieran, como prefieran manejarse. Bien, una vez hecho eso, entonces pasamos al complementario. Para el complementario hacemos también nuestro equilibrio, determinamos reacciones, tal y que sé yo, eso ya lo hicimos antes, pero ahora nos venimos con nuestras ecuaciones también de momento, que son las que nos exigen nuestra integral. Entonces vamos a tener para el caso virtual esta ecuación de momento, mejor dicho, esta ecuación de momento para la barra AB, y aquí vamos a tener momentos para BC, y de C a D vamos a tener aquí un 0. O sea, aquí no va a haber momentos, como es claro, ¿no? En todo caso, tenemos que recurrir a todo esto. Hay que tener mucho cuidado, este es el gran alerta eh, con este tema, que es si escogimos este origen para definir mi ecuación de momento en el caso primario, ¿okay? Eso tiene que ser consistente con esta escogencia y ecuación correspondiente de momento para el caso complementario. Y lo mismo ocurre aquí. Esto tiene que estar en congruencia con esto que tenemos aquí. Y estos dos tendrían que estar en congruencia con lo que sea que determináramos aquí. En este caso, como momento es 0, fíjense que al multiplicar momento 0
bueno, esto debía ser una M minúscula realmente, igual que este. Esto es minúscula y esto es minúscula. ¿Ok? Porque estamos hablando del complementario. Entonces hay que ser consistente. Claro, si aquí me hubiese equivocado, este cero me hubiese corregido sin querer, pues accidentalmente, pero hay que ser consistente en la escogencia de los ejes coordinados. Fíjense otro detalle más, que aquí teníamos una carga intermedia que hace que mi ecuación de momento no pueda definir una única ecuación desde C hasta D, porque la ecuación, la curva o la ecuación de momento es discontinua en ese punto de apoyo. Hay un cambio de pendiente brusco allí, lo cual es se llama discontinuidad. Entonces, en esos casos necesito ecuaciones por tramos. Y en este caso, si aquí hubiésemos tenido, por decir algo así de momento, por decir cualquier cosa, entonces íbamos a tener que separar aquí en dos ecuaciones que correspondiesen con con estas dos que están aquí, cada uno coincidiendo en lo que es el origen de arranque de nuestro sistema. ¿Ok? Bien. Ya llegamos aquí, entonces tenemos planteadas nuestras ecuaciones. Aquí están nuestras ecuaciones planteadas para el primario y para el complementario, y entonces nos toca decir, bueno, el 1 por mis desplazamientos va a ser la suma de cada uno de estas ecuaciones de momento. Para teníamos 1, 2, 3 y 4 tramos, podríamos decir, 4 ecuaciones. Entonces, para cada una de ellas planteamos nuestra ecuación. Entonces, la columna por acá era, la longitud de esto era de 12. De hecho, aquí lo ven, 12 pies. Aquí tenemos 6 pies, 6 pies y 6 pies. Entonces, de 0 a 12 menos 6x es aquí el momento que tenemos en toda esa columna, multiplicado por 0,5x, que es la ecuación de momento que tenemos para la columna del complementario, dividido entre E por I, pero de hecho el E por I, como es constante, fíjense que está aquí afuera del corchete común para todas las integrales que tenemos ahí. Tenemos esa columna lista para el tramo BC, es de 0 a 6, de menos 72. Aquí estaba, momento es menos 72 más 12x, menos 72 más 12x, por x menos 6, que está aquí, x menos 6, como el momento también dividido entre E por I, lógicamente, y los dos tramos estos que teníamos de C al punto medio, al punto de la carga, al punto medio, y de ese punto medio hasta D, son estos dos que tenemos aquí, que están multiplicados por 0, pero son integrales de 0 a 6, o sea, al final esto es 0, pues. Resolviendo nuestras integrales, evaluando entre 0 y 2, bueno, antes de evaluarlo tengo este polinomio, aquí, no, perdón, está menos 3x cubo entre 0 y 12, y todo este polinomio entre 0 y 6. ¿Okay? Más 0, total, ¿verdad? Al final tengo esta relación de menos 2592 sobre E por I, y eso es mi delta. Entonces, ese delta, ¿quién era? El desplazamiento vertical de C. Fíjense que está dando negativo, como es lógico, porque nosotros pusimos la carga virtual hacia arriba. En definitiva, nos dice que es hacia abajo, efectivamente, y su valor depende de E por I. A mayor inercia, más pequeño, de todos los elementos, más pequeño va a ser la deflexión. A mayor módulo de elasticidad, también va a ser menor la deflexión del punto. Si yo digo que quiero limitar esto a 1 pulgada, entonces podré meter aquí valores de E por I, de manera que encuentre un perfil que cumpla con esa limitación que estuviera poniendo en un momento dado. ¿Okay? Y con eso tengo justamente desplazamiento vertical del C, menos 2592 sobre E. Y si no me equivoco, aquí está. Les toca a ustedes calcular la rotación del nodo B.
Y con esto terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, esas láminas están en módulo 7. No estoy seguro si la subí. ¿Puedo revisar ya mismo? Les voy diciendo en la medida que surja otra pregunta. Pero sí, la idea es subírsela. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, no está todavía. Trancando con ustedes, la subo de inmediato. Profe, le hicieron una pregunta por el chat. Ah, gracias. ¿Por qué no se utiliza la primera parte de la ecuación, que es para fuerzas axiales? O sea, ¿por qué no se incluye? Ah, ok. Es buena la pregunta, ¿no? En este ejercicio en particular, déjenme mostrarles. Ok. Perdón, están viendo el ejercicio, ¿verdad? Sí, profe. Ok, fíjense que, bueno, se plantea el ejercicio y dice, para todos los miembros, E por I es constante. Fíjense que no le menciona el área por ningún lado. Cuando le da información sobre la inercia, ya le está diciendo a usted, mire, considere flexión. Okay. De hecho, en estructuras tan aporticadas o en elementos como estos, es más común, perdón, siempre es más significativa las deformaciones por flexión que las deformaciones axiales. De hecho, bueno, no, en este ejercicio que no nos da ningún parámetro, solo dice E por I constante, pero si usted determina, por decir algo, cuál es el perfil que mejor le acomoda para limitar esa deflexión a, como les decía antes, a 1 pulgada, usted va a encontrar que de repente es un perfil de, qué sé yo, de 20, 25 centímetros de altura, qué sé yo qué valor, ¿no? Puede ser un IPN 160, por decir algo. Si usted encuentra eso y usted agarra y hace el cálculo considerando también la primera integral, la de fuerzas axiales, va a encontrar que la deformación considerando la fuerza axial nada más es mucho más pequeña que la que calculó por efectos de momento. ¿Okay? Entonces, realmente, académicamente podríamos decir, bueno, vamos a calcular todas las 4 componentes y vamos a meterle torsión y hay corte que sí está asociado. Pero necesitaría unos parámetros ahí adicionales que los puede sacar efectivamente si les digo, en vez de decir E por I constante, puedo decirle A por E por I, G por A y G por J, todo es constante. Ah, ok, constante, pero me quedan mucho más elementos en mi ecuación. Y si les digo, asuman un perfil IPN 160. Bueno, ustedes harían su cálculo y efectivamente van a encontrar un número. Pero pudieran ver de ese número cuánto corresponde a las deformaciones de origen axial y cuánto de momento. Y encontrarían que las de origen axial son mucho más pequeñas. ¿Ok? Para casi todas, para las cerchas, como la que vimos primero, las deformaciones axiales son las importantes. Para estructuras aporticadas, como llaman marcos en general en los libros, las deflexiones por momento son las principales. Ahora, para edificaciones tipo muro y, quiero decir, muro pantalla, o esos edificios tipo túnel, o esos que son de pared delgada, pero pared estructural, allí el tercer valor, el de corte, es el que es importante. ¿Okay? Pero eso ya es una cuestión de práctica que, bueno, Profe, empezaremos a hablarla como lo estamos hablando ahorita, pero lo irán viendo en las materias sucesivas. Dígame. y por ejemplo, si
en este mismo pórtico hubiese una fuerza horizontal en el punto D o en el B, ahí sí fuese necesario calcular las axiales. Sonaría que sí. O sea, si está en B, no hace nada porque está en el apoyo, ¿verdad? Pero si está en B, efectivamente va a tender a comprimir B, C y CD. Entonces pudiera pensarse así, frente a una fuerza allí, si esa va a si se las pongo, sería como que, mire, esto suena que sí, esa es importante, porque arrastraría a B y a C hacia la derecha y provocaría también una rotación adicional en A, ¿verdad? Pero en todo caso, en el enunciado, a efectos de clase, en el enunciado se les diría siempre, ¿no? Desprecien las deformaciones axiales o consideren solo tal o cual cosa, o consideren deformación axial solamente en la barra tal. Bueno, depende de qué tan enredado quisiera uno poner la cosa. ¿Ok? Pero Ok. siempre va a estar advertido, eso no va a estar a criterio de ustedes para evitar justamente confusiones, ¿no? ¿Ok?